Si no se castiga a Simeone, no jugaremos la final. Esto ya no es fútbol, esto es guerra declarada. Florentino Pérez acaba de lanzar el ultimátum más brutal de la historia reciente del fútbol español. O la Federación sanciona a Diego Simeone de forma ejemplar, o el Real Madrid no jugará la final de la Supercopa de España. Sí, has oído bien. El club más grande del mundo está dispuesto a renunciar a un título antes que tolerar una falta de respeto más hacia Vinicius Jr. y hacia la institución madridista. Y cuando Florentino dice algo así, es porque va absolutamente en serio. Lo que ha pasado en Arabia Saudí en las últimas horas no tiene nombre. No estamos hablando de una simple polémica de vestuario, ni de unas declaraciones calientes post-partido, ni de la típica guerra verbal entre entrenadores rivales. Estamos hablando de un ataque directo, calculado, repetido y absolutamente inaceptable de Diego Simeone hacia Vinicius Jr., que ha hecho saltar todas las alarmas en el Real Madrid. Y esta vez, el club blanco ha dicho basta, porque durante años el madridismo ha tragado. Ha aguantado insultos, provocaciones, señalamientos constantes hacia su estrella brasileña. Ha visto cómo desde todos los frentes se le atacaba, se le criminalizaba, se le convertía en el villano del fútbol español por el simple hecho de ser quien es, el mejor jugador de la liga, una estrella mundial, y sobre todo, madridista. Pero lo que hizo Simeone en la previa y durante el partido de semifinal cruzó una línea roja que el Real Madrid no está dispuesto a permitir. Y Florentino Pérez, que habitualmente mantiene la calma, que gestiona las crisis con elegancia, que prefiere el silencio a la confrontación, esta vez ha estallado. Quédate hasta el final del vídeo porque lo que Florentino le dijo en privado al presidente de la Federación es tan fuerte que podría provocar un terremoto institucional sin precedentes en el fútbol español. Todo empezó horas antes del partido. El ambiente ya estaba caliente. Semifinal de Supercopa, Real Madrid contra Atlético de Madrid, el derbi madrileño en tierras saudíes con millones en juego y un pase a la final en disputa. Pero Simeone, fiel a su estilo, decidió meter gasolina al fuego. En la rueda de prensa previa, cuando le preguntaron por Vinicius, el Cholo adoptó ese tono que ya conocemos, esa mezcla de falso respeto, ironía mal disimulada y provocación encubierta. No lo insultó directamente, eso sería demasiado evidente. No, Simeone es mucho más sutil, sabe perfectamente cómo lanzar dardos envenenados sin que parezca que está atacando. Habló de Vinicius como si fuera un problema, como si su forma de jugar fuera antideportiva, como si sus celebraciones fueran una falta de respeto, como si el brasileño provocara constantemente a los rivales y luego se hiciera la víctima cuando le respondían. Y todo esto, dicho con esa sonrisa cínica, con ese tono de falsa preocupación, con esa actitud de «yo solo digo la verdad», que tanto caracteriza al entrenador del Atlético. Pero el Real Madrid lleva años escuchando exactamente el mismo discurso, de Simeone, de otros entrenadores, de medios, de tertulias, siempre el mismo mensaje. Vinicius es el culpable de todo. Vinicius provoca. Vinicius exagera. Vinicius se tira. Vinicius celebra demasiado. Nunca se habla de las patadas que recibe. Nunca se mencionan los insultos racistas que ha sufrido. Nunca se señala a los jugadores rivales que le agreden sistemáticamente. Nunca se cuestiona por qué un futbolista de su nivel tiene que soportar este acoso constante. No, siempre es Vinicius el problema. Y Simeone, en esa rueda de prensa, volvió a alimentar esa narrativa tóxica que persigue al brasileño desde que llegó a España. Antes de contarte lo que pasó durante el partido, necesitas entender algo fundamental que explica por qué el Real Madrid ha llegado hasta este punto. Porque esto no es una reacción impulsiva, no es Florentino perdiendo los papeles por unas declaraciones aisladas. Esto es el resultado de años de acumulación, de situaciones que se han repetido una y otra vez, de un patrón de comportamiento que el Madrid ya no está dispuesto a tolerar. Vinicius llegó al Real Madrid siendo prácticamente un niño, con 18 años, sin hablar español, en un país nuevo, con una presión descomunal y con la responsabilidad de justificar una inversión millonaria. Y desde el primer día, desde el primer partido, ha tenido que lidiar con un nivel de hostilidad que ningún otro jugador joven ha experimentado en el fútbol español. Le han insultado en todos los estadios, le han lanzado objetos desde las gradas, le han gritado consignas racistas, le han amenazado en redes sociales y lo peor de todo,
cuando él ha denunciado estas situaciones, cuando ha pedido ayuda, cuando ha alzado la voz, la respuesta ha sido señalarle a él como el culpable. Es que provoca, decían. Es que celebra demasiado, decían. Es que se tira mucho, decían. Como si eso justificara el racismo, como si eso justificara la violencia, como si eso justificara el acoso sistemático que sufre semana tras semana. Y el Real Madrid, durante mucho tiempo, intentó gestionarlo de puertas para adentro, protegiendo a Vinicius, apoyándolo psicológicamente, dándole todas las herramientas para que pudiera seguir compitiendo al máximo nivel a pesar del odio que le rodeaba. Pero llegó un punto en que el club entendió que no bastaba con protegerlo internamente, que había que dar un paso al frente, que había que plantar cara a toda esa maquinaria de odio que se había construido alrededor de su jugador. Y ese momento ha llegado ahora. Quédate porque lo que pasó en el túnel de vestuarios después del partido es tan grave que Florentino ha pedido personalmente las imágenes de las cámaras de seguridad. Durante el partido, la cosa fue a más. El Atlético jugó con esa intensidad física que caracteriza a los equipos de Simeone, pero esta vez se pasaron de la raya, y el objetivo era claro: Vinicius. Cada vez que el brasileño tocaba el balón, tenía a 2 o 3 jugadores del Atlético encima, no solo defendiendo sino provocando, empujones fuera de cámara, palabras al oído, pisotones en carreras, agarrones constantes. Todo calculado para sacarlo de sus casillas. Todo diseñado para que Vinicius reaccionara, para que perdiera los nervios, para que hiciera algo que le costara una tarjeta o incluso la expulsión, porque esa es la estrategia: convertir a Vinicius en el villano, provocarle hasta que explote y luego señalarle como el culpable de todo. Pero esta vez Vinicius no cayó en la trampa, aguantó, compitió, jugó su partido y brilló como siempre hace cuando más importa. Asistencia de gol, regates imposibles, verticalidad constante, fue el mejor del campo, y eso, para el Atlético y para Simeone, fue todavía peor, porque cuando Vinicius juega bien y además mantiene la calma, cuando no se deja provocar y encima decide el partido, entonces se les cae toda la narrativa. Se les destruye el relato de que es un problemático, de que no controla sus emociones, de que perjudica a su equipo, y Simeone no lo soportó. Según varias fuentes que estaban en el banquillo, el técnico argentino no paró de gritar hacia el cuarto árbitro durante todo el partido, no por decisiones técnicas, no por jugadas dudosas, sino señalando constantemente a Vinicius, pidiendo tarjetas, reclamando faltas inexistentes, acusándole de simulación cada vez que caía al suelo. Una auténtica campaña de presión arbitral dirigida específicamente contra el brasileño. Y cuando el Madrid ganó el partido, cuando quedó claro que el Atlético estaba eliminado, cuando todo acabó, Simeone todavía tenía munición guardada. Y ahora viene lo que nadie ha contado todavía. Lo que Simeone le gritó a Vinicius cuando los equipos se cruzaban camino a los vestuarios. Porque el partido terminó, pitido final, el Madrid, celebrando la victoria y el pase a la final. El Atlético hundido, eliminado una vez más por su eterno rival. Todo el mundo empezando a dirigirse hacia la zona de vestuarios. Y ahí, en ese momento de tensión máxima, de nervios a flor de piel, de emociones desbordadas, Simeone vio pasar a Vinicius y no se pudo contener. Le gritó algo. No está claro exactamente qué palabras usó, porque había mucho ruido, mucha gente alrededor, y las cámaras principales no captaron el audio. Pero los que estaban cerca lo escucharon perfectamente. Fue un comentario directo, personal, fuera de lugar. No fue un análisis del partido, no fue una queja futbolística, no fue nada relacionado con el juego. Fue un ataque personal contra Vinicius. Y el brasileño, que durante todo el partido había mantenido la compostura, que había aguantado provocaciones, golpes, insultos, en ese momento se giró y respondió. No con violencia física, que quede claro. Vinicius no es idiota, sabe perfectamente que cualquier gesto suyo sería magnificado, analizado, utilizado en su contra, pero sí respondió verbalmente. Le devolvió las palabras a Simeone, le dijo lo que pensaba de él y de su forma de comportarse, y entonces todo se descontroló. Jugadores del Atlético se acercaron, jugadores del Madrid también, miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos, seguridad del estadio, árbitros intentando separar a todo el mundo. Un auténtico caos en el túnel de vestuarios que duró varios minutos y que casi acaba en una pelea campal. Y todo por culpa de Simeone, por su incapacidad de aceptar una derrota, por su necesidad enfermiza
de convertir a Vinicius en el enemigo público número 1, por su falta absoluta de profesionalidad y respeto. Quédate hasta el final porque la conversación que Florentino tuvo con Ancelotti esa misma noche en el hotel cambió completamente la estrategia del club para los próximos meses, cuando por fin se calmaron los ánimos y cada equipo se fue a su vestuario. El Real Madrid se reunió. No fue una charla de celebración, no hubo alegría por el pase a la final. Fue una reunión seria, tensa, con caras de enfado absoluto. Ancelotti habló primero, y según han contado desde dentro del vestuario, el italiano estaba furioso, más de lo que nadie le había visto nunca, porque Carlo es un tipo tranquilo, conciliador, que siempre intenta calmar las situaciones, pero esta vez no. Dejó claro que lo que había pasado era intolerable, que Simeone había cruzado todas las líneas, que el club tenía que actuar de forma contundente, y que él, personalmente, estaba dispuesto a apoyar cualquier decisión que tomara la directiva. Los jugadores opinaron lo mismo. Uno tras otro fueron levantando la voz. Bellingham, que es de los más jóvenes pero también de los que más carácter tiene, fue especialmente duro. Exigió que el club protegiera a Vinicius, que no dejara pasar esto, que plantara cara de una vez por todas. Modric, el capitán, el que más experiencia tiene, el que más batallas ha vivido en el Real Madrid, también habló y dijo algo que resumió el sentimiento general. Si esto le pasa a Vini y no hacemos nada, le puede pasar a cualquiera de nosotros. Esto hay que cortarlo ya. Y Vinicius, el protagonista de todo, el que había recibido el ataque, el que tenía todo el derecho del mundo a estar destrozado, habló al final. Y lo que dijo fue demoledor. Les contó a sus compañeros que estaba cansado. Cansado de ser siempre el objetivo, cansado de aguantar insultos racistas partido tras partido, cansado de que cada vez que denunciaba algo, él acababa siendo el señalado, cansado de que entrenadores rivales pudieran atacarle públicamente sin consecuencias. Y les dijo algo más, algo que dejó helado a todo el vestuario, que estaba empezando a plantearse si realmente merecía la pena seguir en España. Silencio absoluto, porque si Vinicius, la estrella del equipo, el jugador más importante de la plantilla, el futuro Balón de Oro, estaba pensando en marcharse por culpa del trato que recibía en este país, entonces el problema era muchísimo más grave de lo que nadie imaginaba. Y antes de contarte cómo reaccionó Florentino cuando le llegó esa información, déjame explicarte algo que es clave para entender toda esta situación. Porque esto no va solo de Simeone, ni siquiera va solo de lo que pasó en Arabia Saudí. Esto va de un problema estructural del fútbol español que lleva años enquistado y que nadie ha tenido el valor de abordar de frente. El racismo en el fútbol español existe, es real, es constante, y lo peor de todo es que está normalizado. Vinicius no es el primer jugador que lo sufre, pero sí es el primero en no callarse, en denunciarlo públicamente, en exigir que se tomen medidas, en no aceptar que son cosas del fútbol o que hay que tener más aguante, y por eso se ha convertido en el enemigo de todos aquellos que prefieren mirar hacia otro lado, de todos los que creen que el racismo es un problema menor, de todos los que piensan que denunciarlo es peor que sufrirlo. Simeone forma parte de ese grupo. Quizá no sea racista él personalmente, pero sí es cómplice, porque cada vez que señala a Vinicius como un provocador, cada vez que alimenta esa narrativa de que el brasileño es el culpable de lo que le pasa, está dando munición a todos los que le insultan desde las gradas, está legitimando el odio, está justificando la violencia, está normalizando algo que nunca debería ser normal. Y el Real Madrid ya no va a permitirlo. Quédate porque lo que Florentino hizo a las 3 de la madrugada desde su habitación del hotel marca un antes y un después en la historia del club. Ancelotti le informó de todo lo que había pasado en el vestuario, de las palabras de Vinicius, del estado de ánimo de la plantilla, de la indignación generalizada. Y Florentino, que ya había visto las imágenes del incidente en el túnel, que ya había recibido informes de lo sucedido, tomó una decisión. Llamó al presidente de la Real Federación Española de Fútbol a las 3 de la madrugada y la conversación fue directa, sin medias tintas, sin diplomacia. Florentino le trasladó al presidente de la Federación que el Real Madrid exigía una investigación inmediata de lo ocurrido, que esperaba una sanción ejemplar contra Diego Simeone y que si eso no ocurría, el club tomaría sus propias medidas. ¿Qué medidas? No jugar la final de la Supercopa. El presidente de la Federación, según fuentes que conocen la conversación, se quedó en shock, intentó calmar a Florentino,
le pidió que no tomara decisiones precipitadas, le aseguró que se investigaría todo. Pero Florentino fue tajante, le dio un plazo, 48 horas para abrir un expediente disciplinario contra Simeone por sus declaraciones previas al partido, por su comportamiento durante el mismo y, sobre todo, por el incidente en el túnel de vestuarios. Y si, en 48 horas, no había movimientos, el Real Madrid haría pública su postura y actuaría en consecuencia. Esto es histórico. Nunca, absolutamente nunca, en la historia moderna del fútbol, un club de la magnitud del Real Madrid había amenazado con no jugar una final por motivos disciplinarios contra un rival. Pero Florentino lo ha hecho. Y cuando Florentino dice algo así, va en serio. Y ahora viene la parte que explica por qué esta no es una simple rabieta de Florentino, sino una estrategia perfectamente calculada. Porque el presidente del Real Madrid sabe perfectamente lo que está haciendo. Sabe que amenazar con no jugar la final tiene consecuencias brutales, económicas, deportivas, de imagen. Pero también sabe que no hacerlo tendría consecuencias todavía peores. Si el Madrid deja pasar esto, si permite que Simeone ataque impunemente a Vinicius, si acepta que la federación no haga nada, el mensaje que envía es claro. Pueden hacer lo que quieran con nuestros jugadores, que nosotros no vamos a defender a nadie, y ese mensaje es inaceptable. Por eso Florentino ha decidido jugársela, porque sabe que la federación tiene mucho más que perder que el Real Madrid en este pulso, porque si el Madrid no juega la final, el torneo pierde todo su valor. Los patrocinadores reclamarán, las televisiones protestarán, Arabia Saudí exigirá explicaciones, y la culpa será de la federación por no haber actuado cuando debía. Florentino está forzando a la federación a elegir, o sanciona a Simeone, o asume la responsabilidad de que la Supercopa se quede sin el Real Madrid en la final. Es una jugada maestra de presión política, y está funcionando, porque a las pocas horas de esa llamada, ya empezaron a llegar movimientos desde Madrid. La federación anunció que estudiaría las imágenes de lo ocurrido, que analizaría todos los vídeos disponibles, que hablaría con el colegio arbitral. No es una sanción todavía, pero es el primer paso, y Florentino lo sabe. Por eso no ha dado marcha atrás. Por eso ha mantenido la amenaza activa. Por eso sigue presionando. Quédate hasta el final porque la reacción de Simeone cuando le llegó la noticia del ultimátum de Florentino fue patética y reveladora a partes iguales. Cuando Simeone se enteró de que Florentino había exigido su sanción, de que había amenazado con no jugar la final, de que el Madrid estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, su reacción no fue asumir su responsabilidad, no fue pedir disculpas, no fue reconocer que se había pasado de la raya, no. Su reacción fue victimizarse, salió en rueda de prensa diciendo que él no había hecho nada malo, que solo había dado su opinión sobre un jugador, que tenía libertad de expresión, que el Real Madrid estaba intentando censurarle porque no soportaban las críticas, el discurso de siempre, el manual del victimismo aplicado a la perfección. Pero esta vez no le funcionó, porque los periodistas que habitualmente le ríen las gracias, que suelen comprar su discurso, esta vez le preguntaron directamente: ¿qué le dijiste exactamente a Vinicius en el túnel? Y Simeone se quedó sin palabras, tartamudeó, intentó cambiar de tema, dijo que no recordaba bien, que había mucho ruido, que fue todo muy rápido, que en el calor del momento pueden pasar cosas, excusas, solo excusas. El jugador que solo quiere jugar al fútbol, pero que se ha convertido en el centro de la mayor polémica del año en el fútbol español. Según han contado desde su entorno, Vinicius está tranquilo, dolido, sí, cansado, también, pero tranquilo, porque sabe que esta vez no está solo, que su club le respalda al 100%, que sus compañeros están con él, que Florentino está dispuesto a llegar hasta el final, y eso, para un jugador que ha pasado tanto tiempo sintiéndose abandonado por las instituciones españolas, es un alivio enorme. Quédate porque lo que ha dicho Ancelotti en privado sobre esta situación demuestra hasta qué punto el vestuario del Madrid está unido. Carlo Ancelotti, en una reunión con los capitanes del equipo, fue rotundo. Si Vini no juega la final por esto, ninguno de nosotros la juega tampoco. Esa frase resume perfectamente el espíritu del vestuario blanco. No van a permitir que Vinicius cargue solo con este peso. No van a dejar que se le señale como el problemático. No van a tolerar que se le haga responsable de una situación que él no ha provocado. Y si la federación toma una decisión injusta, si sanciona a Vinicius y no a Simeone,
si intenta dar una imagen de equidistancia falsa, el Madrid entero se plantará. Porque no se trata de Vinicius, se trata del club, de los valores, de la dignidad, de dejar claro que el Real Madrid no se deja pisotear por nadie. Y cuando el Madrid se une así, cuando todos van a una, cuando la institución completa remando en la misma dirección, no hay fuerza en el fútbol español que pueda con ellos. Florentino lo sabe, Ancelotti lo sabe, los jugadores lo saben, y la federación también lo sabe. Por eso están tan nerviosos, por eso están tardando tanto en tomar una decisión, porque saben que se juegan muchísimo. Y ahora, la pregunta del millón: ¿cumplirá Florentino su amenaza si la federación no sanciona a Simeone? Hay quien piensa que es un farol, que Florentino solo está presionando, pero que al final, cuando llegue el momento, el Madrid jugará la final porque es lo que toca, porque es su obligación, porque renunciar a un título sería absurdo. Pero quien piense eso no conoce a Florentino Pérez, porque este hombre ha demostrado una y otra vez que cuando dice algo, lo cumple, que cuando traza una línea roja no hay vuelta atrás, que cuando decide plantar cara, llega hasta el final, aunque le cueste lo que le cueste. Lo hizo con la Superliga, lo hizo con UEFA, lo hizo con la Liga cuando hubo que enfrentarse a Tebas, y lo va a hacer ahora con la Federación, porque para Florentino esto no es negociable, no es una cuestión táctica, ni estratégica, ni económica, es una cuestión de principios, y cuando se trata de principios, Florentino no cede. Así que sí, si la Federación no sanciona a Simeone, el Real Madrid no jugará la final de la Supercopa, y asumirá todas las consecuencias que eso conlleve. Porque hay batallas que merecen la pena pelear, aunque sepas que te van a costar caro, y esta es una de ellas. Quédate hasta el final porque la reacción de Arabia Saudí cuando se enteró del ultimátum de Florentino ha sido brutal, y puede cambiarlo todo, porque resulta que Arabia Saudí, el país que paga millones por organizar la Supercopa, el país que ha invertido fortunas en convertirse en un destino futbolístico de primer nivel, el país que tiene acuerdos con la Liga y con la Federación, no está nada contento con lo que está pasando. Según fuentes saudíes que han hablado con medios especializados, las autoridades del país están muy molestas con la gestión que la Federación Española está haciendo de este escándalo, porque ellos pagan para tener un torneo de prestigio, con los mejores equipos, con un ambiente de lujo, con una imagen impecable, y lo que están teniendo es una polémica tras otra, un escándalo detrás de otro, una gestión desastrosa de los conflictos, y eso les está haciendo quedar mal, muy mal. Por eso, según estas mismas fuentes, Arabia Saudí ha contactado directamente con la Federación para exigirles que resuelvan la situación de inmediato, que tomen las medidas necesarias para que la final se juegue, que no permitan que esto se convierta en un circo mediático que ensucie la imagen del torneo. Y esa presión saudí puede ser definitiva, porque si hay algo que la Federación Española no puede permitirse es perder el acuerdo con Arabia Saudí. Esos millones son vitales para las arcas federativas, y si los saudíes deciden que ya no quieren la Supercopa en su país porque la gestión es un desastre, la Federación se queda sin una de sus principales fuentes de ingresos. Así que ahora tienen presión por todos lados, presión del Real Madrid, presión de Arabia Saudí, presión de los medios, presión de la opinión pública, y tienen que decidir ya. Y antes de llegar al final, déjame contarte cuál es el escenario más probable según los expertos que conocen los entresijos de la Federación. Lo más probable es que la Federación intente una solución salomónica, sancionar a Simeone, pero de forma suave, 1 o 2 partidos de suspensión, una multa económica, algo que parezca que están actuando, pero sin que sea demasiado duro. Y al mismo tiempo, intentarán sancionar también a Vinicius por el incidente del túnel, equiparando responsabilidades, vendiendo una imagen de justicia equitativa. Pero si hacen eso, si intentan ese juego de equidistancia, van a conseguir lo peor, enfadar a todos. El Real Madrid no aceptará que se sancione a Vinicius cuando él fue la víctima. El Atlético no aceptará que se sancione a Simeone cuando ellos creen que no hizo nada malo. Y Arabia Saudí no aceptará que todo esto se alargue más. Así que esa supuesta solución salomónica en realidad no resuelve nada. Solo retrasa el problema y lo hace más grande. Por eso, aunque parezca increíble, el escenario más probable sigue siendo el enfrentamiento directo. O la Federación tiene el valor de sancionar ejemplarmente a Simeone y asumir las críticas del Atlético, o el Real Madrid cumple su amenaza y no juega la final,
No hay término medio, no hay solución fácil, no hay salida que contente a todos, y en las próximas 24 horas todo se va a decidir. Y ahora, para terminar, déjame decirte algo que resume todo lo que ha pasado en esta locura de Supercopa. El Real Madrid ha dicho basta. Basta a las provocaciones constantes, basta al acoso sistemático contra Vinicius, basta a la inacción de las instituciones, basta a mirar hacia otro lado cuando lo cómodo es callar. Y lo ha dicho de la forma más contundente posible, con un ultimátum histórico que puede cambiar para siempre la forma en que se gestionan estas situaciones en el fútbol español. Porque si el Madrid sale victorioso de este pulso, si consigue que se sancione a Simeone, si logra que la federación actúe con justicia, habrá sentado un precedente brutal. Habrá demostrado que los clubes grandes pueden plantar cara a las instituciones cuando éstas no cumplen con su deber. Habrá abierto la puerta a que otros equipos, otros jugadores, otras víctimas de situaciones similares, se atrevan también a denunciar y a exigir justicia. Pero si el Madrid pierde este pulso, si la federación no actúa, si Florentino cumple su amenaza y no juega la final, también habrá un precedente de que hay valores por encima de los títulos, de que hay principios que no se negocian, de que la dignidad de un jugador vale más que un trofeo, y sea cual sea el resultado, el madridismo estará orgulloso, porque por una vez, en lugar de callar, en lugar de tragar, en lugar de mirar hacia otro lado, su club ha dado la cara, ha defendido a su jugador, ha plantado cara a los que creían que podían hacer lo que quisieran. Ha dicho bien alto que el Real Madrid no se deja pisotear, y eso, para un madridista que lleva años viendo cómo atacaban a Vinicius sin consecuencias, es motivo de orgullo absoluto. Porque este Real Madrid no es solo un equipo de fútbol, es una institución que defiende valores, que protege a los suyos, que no tiene miedo de enfrentarse a nadie cuando hay que hacerlo, y Simeone, con su provocación, con su ataque, con su falta de respeto, lo único que ha conseguido es recordarle al mundo entero por qué el Real Madrid es el club más grande de la historia. Porque los grandes no se miden solo por los títulos que ganan, se miden también por los principios que defienden. Si eres madridista y estás harto de que insulten, provoquen y ataquen a nuestros jugadores sin que pase nada, suscríbete a este canal. Aquí defendemos al Real Madrid con argumentos, con verdad y con dignidad. Porque este club es mucho más que fútbol. Es una forma de entender la vida, el deporte y el respeto. Y cuando alguien falta al respeto al Madrid, aquí damos la cara, siempre. A la Madrid y nada más.